Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Pese a que no se define una nueva fecha para la votación del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, ¿cómo avanzan las conversaciones en la Asamblea para aprobar esta iniciativa? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contactos ahora con el abogado Paul Buestán, asambleísta por Construye, para hablar sobre lo que ocurre dentro del legislativo. Una vez que se ha convocado para este jueves a las 11 de la mañana la reinstalación de la sesión, ¿hay intención o no de tratar las reformas al Código Orgánico Integral Penal, incluidos los artículos que habría incluido el correísmo? Le preguntamos. Abogado Buestán, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos quienes sintonizan FM Mundo, un saludo a quienes hacen partícipes de este espacio de comunicación que la gente sintoniza, y para nosotros es muy importante estar informando de las actuaciones en el Parlamento. Ustedes lo han dicho, el día jueves se tiene prevista ya la convocatoria para reanudar la sesión que fue suspendida con respecto a las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entendemos de que existirá una postulación de votación en base a articulados y por otro lado en base a bloques. Sin embargo, nosotros como Construye 25 hemos tomado una decisión técnico-jurídica, porque eso es lo que necesita este Parlamento, eso es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. No podemos permitir que un proyecto de ley reformatoria o un arma punitiva del Estado como es el derecho penal pretenda en unos articulados decir que están bien, otros que están mal. Se entiende que la norma de derecho penal es interpretativa, no es interpretativa, y por ende nosotros nos opondremos en su totalidad a este proyecto que ha sido mal elaborado. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo, asambleísta, de que se vote por bloques? Porque se ha dicho, y la última propuesta, la más reciente, es de armarlo en 3 bloques. No obstante, al menos en 2 bloques, irían estas reformas incorporadas de último momento, bajo la mesa, por parte de los miembros de esta comisión. Entonces, ¿hay un riesgo de que se trate las reformas por bloques? Por supuesto, no solamente hemos hecho una crítica a lo que tiene que ver con la reforma al recurso de revisión, sino también al tema de la investigación previa y la injerencia de entidades como la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría en estas investigaciones preprocesales que son de competencia y sobre todo del ejercicio de la acción penal pública de la Fiscalía. Sino también existen otros postulados, como por ejemplo el tema de la justicia indígena, que refiere a su aplicación en toda la territorialidad ecuatoriana, desnaturalizando la misma justicia que fue implementada a raíz de la Constitución del 2008. Tenemos también un régimen disciplinario y sancionador a las fuerzas del orden público que también pone en riesgo la seguridad jurídica, pero el riesgo más inminente es de que, por ejemplo, en la disposición general única regula incluso un procedimiento administrativo de sanción a jueces y funcionarios judiciales que incumplirían con el tema, por ejemplo, de aplicar estas 2 causales que se inventan para la aplicación de un recurso de revisión extraordinario, extraprocesal, que es en materia penal, lo que pretenden regular en el artículo 564. ¿Creen ustedes entonces, no creen quizá que la vía sería tratarlo artículo por artículo y así evitar que puedan deslizarse estos intentos? Bueno, hay la posibilidad de que sea una votación de artículo por artículo. Sin embargo, la posición técnico-jurídica y legal desde el campo de vista del derecho penal, que es una arma punitiva del Estado ecuatoriano, el pretender que un proyecto se entiende que debió haber sido elaborado de manera técnica y que ahora se vaya a votar por disposiciones, nos parece que estamos cayendo en la interpretación extensiva del derecho penal, y eso no puede pasar. Más allá de que, sin duda alguna, la agenda de impunidad se encontraba inmersa en este proyecto y no ha sido realizado un análisis técnico jurídico, por ejemplo, del endurecimiento de penas. No sacamos en nada subir 2 años a una pena, no sacamos en nada a lo mejor generar un espacio populista del derecho penal frente a una verdadera agenda que tenemos que implementarla para la lucha contra la criminalidad, contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada.
Estamos cayendo en una materia, sobre todo, que tiene muy sensible la arma punitiva y la administración de justicia. Si queremos dar herramientas para que la administración de justicia pueda realizar la misma y podamos contrarrestar y erradicar estos males de la delincuencia organizada, tenemos que hacer las cosas bien. No podemos jugar con un proyecto que lamentablemente construye, la que sacó a la luz cómo se quería de la noche a la mañana meternos una cortina de humo y aprobar lo que pretenden para generar una agenda de impunidad. Hay que recalcar que Construye no es parte de la Comisión de Justicia, no conoce o no conoció de los antecedentes de este proyecto, y es por eso que nosotros hemos sido enfáticos y rechazamos de plano cada una de estas actitudes que lamentablemente ponen en tela de duda y sobre todo en riesgo seguridad jurídica del país. Ahora vale destacar que son reformas que vienen tratándose e incluyéndose desde el régimen de la asamblea anterior, es decir, ya había algunas propuestas, ahora se ha concretado incluso con la opción de, o al menos con la intención de reforzar la seguridad en nuestro país, de combatir la inseguridad en este contexto de conflicto armado interno. Y este habría sido, de alguna forma se ha dicho, un pretexto para poder incluir otras reformas del endurecimiento de penas entre ellos, pero ustedes se mantienen en que allí había una agenda de impunidad, una agenda que quizá con esta denuncia, con todos los cuestionamientos de estas 2 últimas semanas, ¿se le cayó al correísmo? Por supuesto. Por ejemplo, en el recurso de revisión en materia penal, que es extraprocesal de última ratio, actualmente existen 3 circunstancias en las que cabe este recurso, como por ejemplo que exista una persona que se creía que está muerta, que existan informes falsos, informes que inducieron al error en la administración de justicia, o que se configuren con nuevos hechos materiales la inocencia de un sujeto que ha sido procesado. Y en estos 3 casos solamente proceden con prueba nueva, es decir, con hechos nuevos que configuren esa inocencia. Se pretende aumentar 2 circunstancias. La primera, que sean en base a vicios de procedibilidad, que actualmente en cualquier proceso en materia penal se van subsanando conforme va avanzando el proceso. Y la quinta causal que pretenden implementar es que se acepten aquellos informes de comités de derechos humanos que la misma Revolución Ciudadana en un momento decía que son un basurero, una recolecta de basura, y que hoy pretenden beneficiarse para que se revisen las sentencias que causaron Estado, que son cosa juzgada en el Estado ecuatoriano, y se genere, por supuesto, una inestabilidad jurídica, se vulnere la independencia de la administración de justicia y por ende se vulnere el sistema judicial ecuatoriano. Y por otro lado, pretender que, por ejemplo, se archiven investigaciones previas y que esto se regule cuando en el Código Orgánico de la Función Judicial ya existen términos, plazos, e incluso en el Código Orgánico Integral Penal existen los plazos para las investigaciones previas que son para buscar los índices, los indicios de responsabilidad penal, no se pueden archivar con una simple regulación normativa. Estamos desnaturalizando las instituciones del derecho penal, como el recurso de revisión, como la investigación previa, como el feminicidio, que actualmente desnaturaliza al femicidio. Y que no lo digo yo, lo dicen ya los mismos grupos pro mujer, los grupos en contra de la violencia de la mujer, que lamentablemente ven incluso a estas figuras como van desnaturalizando esa lucha social de las mujeres que muy bien se lo ha ganado en la sociedad y que ahora se pretenden con un tinte político y populista desnaturalizar absolutamente todo el trabajo. Asambleísta, ahora creyendo que o pretendiendo creer que en estas propuestas habría algún punto rescatable, quizá, por ejemplo, respecto de los informes de comités de derechos humanos o de la Comisión de Derechos Humanos, la respuesta ante esta crítica, este cuestionamiento, incluso ante esta revelación, la respuesta por parte de los integrantes de la Revolución Ciudadana ha sido ¿a qué le temen o a qué le tienen miedo? ¿Cuál es su lectura de esta respuesta o de esta reacción desde la Revolución Ciudadana a los cuestionamientos? Bueno, nosotros no tenemos miedo absolutamente a nadie, peor a prófugos de la justicia. A lo que tenemos que tener miedo es a que se manipule el sistema jurídico del país. Y eso lo vamos a defender y lo vamos a detener desde el Parlamento. No podemos permitir de que se hagan normativas a medida de quienes pretenden regresar a un país a caminar por las calles como si nada lo hubiesen hecho. A eso le tenemos miedo, a que se juegue con la dignidad de un parlamento que la estamos intentando recuperar, pero sobre todo que se pretenda instaurar estas instituciones
que la verdad nos tienen preocupados y le preocupa al pueblo ecuatoriano que se meta la mano en la administración de justicia desde todo punto de vista. ¿Cuál es el riesgo de que se levante la reserva, el sigilo de un proceso de investigación previa que lleva adelante Fiscalía en la parte judicial y que pueda ser conocido eventualmente por asambleístas que tienen que hacer algún tipo de control o fiscalización? ¿Hay un riesgo fuerte allí? Por supuesto que hay un riesgo inminente en la realización de justicia. La investigación previa es de carácter reservada, en donde se van a recolectar las varias circunstancias que puedan permitir llegar a la responsabilidad penal de un sujeto activo del delito. Y del hecho de que se permita la intersección o la intervención para poder tener información por órganos que nada tienen que ver con la acción penal pública, que es de carácter reservada de la Fiscalía General del Estado, pudieran generarse nuevos campaneros, como ya observamos en el caso Metástasis, por ejemplo, en que salió a reducir información de quiénes van a ser los allanados, en dónde van a estar procesados, en dónde van a darse estas actividades por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional, y tenemos nuevos prófugos de la justicia. Tenemos que impedir que se intervenga y se dé una intromisión en la administración de justicia. No es posible que se permita que entidades que son de carácter de control político intervengan y sobre todo obtengan información en investigaciones que su mismo nombre lo dice, son previas y que permiten buscar los indicios para responsabilidades penales de delincuentes. Asambleísta, ya para finalizar, ¿no hay el riesgo de que el momento de la votación ya del tratamiento desde este jueves, según se ha convocado a la reinstalación de la sesión, salgan a relucir nuevamente los acuerdos de estos pactos o quizá los compromisos entre los partidos políticos que sabemos han permanecido o se han apoyado en recientes aprobaciones? ¿No hay el riesgo de que salga nuevamente eso y pues aquí no pase nada? No, el riesgo siempre va a existir porque lamentablemente cuando se instauró la nueva asamblea existió una distribución, por ejemplo, de las comisiones más sensibles del Parlamento, dentro de las cuales está la Comisión de Justicia, porque si es que existía un compañero de construir en esta comisión, de seguro no hubiésemos votado de manera unánime y hubiésemos sido nosotros los que denunciábamos de manera previa, prematura, lo que estamos viviendo. El riesgo siempre va a existir, sin embargo, de llegar a aprobarse este proyecto de reformas que tienen que ver netamente con la intromisión en la justicia y sobre todo con la impunidad, pensaremos también en acciones de carácter inconstitucional, porque sin duda alguna se está vulnerando al sistema jurídico normativo de este país. Y con esto cierro, asambleísta, y me refiero nuevamente al tema del recurso de revisión, porque creo que es importante sobre esto, además sobre lo que más han opinado, quienes han sido cuestionados también, y hay abogados que están de acuerdo de alguna forma en que organismos de derechos humanos precautelen los derechos de los procesados eventualmente. Si bien no tienen una competencia jurisdiccional en nuestro país, ¿cuál es el problema que organismos de derechos humanos puedan eventualmente emitir informes? Bueno, porque existen varios organismos de derechos humanos que no tienen tratados internacionales con nuestro Estado ecuatoriano. Por ejemplo, el Estado ecuatoriano ha recogido pronunciamientos en el campo, sobre todo de la vulneración de derechos por el Estado, como en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no podemos estar sujetos incluso a aceptar informes de comités de cualquier organismo de derechos humanos que incluso podrían afectar directamente a la soberanía del Estado ecuatoriano, porque están tomando y revisando sentencias que han causado Estado, que son cosa juzgada material y formal, y de llegar a buscar una inestabilidad a través de estos informes, pues se pone en tela de duda todo el sistema judicial del país, que en estos momentos está pasando ratos difíciles por incluso la vinculación de la delincuencia organizada y sus tentáculos en la misma. Y lo que queremos es erradicar. El mensaje correcto desde el Parlamento es evitar esa impunidad y esas agendas destinadas a que más bien rebustezca la delincuencia organizada. Y no es quizá ahí donde radica, el principal problema. Me refiero a la fragilidad del sistema de justicia, es decir, porque puede haber cualquier tipo de informe, pero si tuviéramos un sistema de justicia firme, con credibilidad, sólido, pues no habría eventualmente problema. Así es, más que todo, desde que se implementó
la Constitución de la República del 2008, que decían que va a durar una serie de años y que ya tiene muchos reparos y propuestas de reformas, se generó una expectativa de que los jueces son generadores de derecho, y el permitir, además de esto, que se aprueben informes de Comité de Derechos Humanos con supuestos derechos de carácter de avanzada, sería entorpecer un sistema de administración de justicia que lo queremos salvar, y que creemos que hay mensajes correctos desde el Ejecutivo, y el Parlamento no tendría que quedar de lado. Tenemos que dar un mensaje correcto, y es luchar contra la impunidad y no permitir de que se ponga en riesgo la administración de justicia. Y creo que hacia allá hay que apuntar a mejorar la institucionalidad en el país, porque tenemos lamentablemente un sistema de justicia frágil, un sistema de derechos humanos frágil, un sistema de gobierno frágil, y pues ese es parte de nuestros principales problemas. Asambleísta, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio, un abrazo fraterno al pueblo ecuatoriano y a mi provincia, la provincia del Cañar. Gracias, un abrazo también para todos por allá. Ha sido el abogado Paul Buestán, asambleísta por Construye, hablando sobre lo que ocurrirá desde este jueves en adelante cuando se reinstale la sesión en el Pleno de la Asamblea Nacional para tratar las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El correísmo se queda solo en su intento por reformar el COIP, pues aparentemente sí, con ciertas señales que se han dado desde la Asamblea Nacional. No obstante, hay dos opciones de momento que se han planteado: la votación artículo por artículo o la votación en 3 bloques. ¿Cuál será el apoyo que tenga por parte de los partidos políticos y los movimientos? Pues se verá desde el próximo día jueves. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.